Voy a pedir silencio, por favor. Damos inicio a la audiencia 4157 del año 2010. Comparecen por los intervinientes por el Ministerio Público. Señoría, muy buenos días. Buenos días. Comparece por la Fiscalía el fiscal regional Eugenio Campos Licero y abogados y colegas que me van a individualizar. Señoría, muy buenos días. Buenos días. También por el Ministerio Público comparece el fiscal adjunto Miguel Ángel Orellana Pérez, ya individualizado en esta carpeta. ¿Y están los colegas? Buenos días, magistrado. Patricio Macaya Silva, fiscal. Buenos días, magistrado. Fiscal Jorge Marín Vega. Así me comparece por la parte querellante. Buenos días, su señoría, consejero del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell Correa, y me acompaña otro colega del Consejo. Buenos días, magistrado. También por el Consejo de Defensa del Estado comparece el abogado Diego Acuña Gálvez. Vamos a solicitar que se individualicen los imputados y a continuación sus abogados defensores. Así me comparece el imputado don Pedro Valenzuela. Por favor, su nombre completo. Su cédula de identidad. ¿Qué edad tiene usted? ¿Trabajando? Denos un segundo, por favor. Don Pedro, por favor, repítanos al micrófono su nombre completo. Pedro Enrique Valenzuela San Martín, cédula de identidad 10.809.422-2, 49 años, ¿A qué se dedica? empleado público, ex empleado público. ¿Su domicilio? Catedral 1450, departamento 132, Santiago Centro. Así me comparece su abogado defensor o abogados defensores. Buenos días, magistrado. Buenos días. Por aquí. Buenos días. En representación de don Pedro Valenzuela comparece Álvaro Morales Pinto, abogado defensor privado con domicilio y forma de notificación ya registrada ante el tribunal de su señoría. ¿Me podría, por favor, reiterar su forma especial de notificación? Álvaro, el correo electrónico es alvaro.morales@mrya.cl, magistrado. Perfecto. Buenos días, magistrado. También por la defensa de don Pedro Valenzuela San Martín, el abogado Pablo Araya Zacarías, con forma de notificación pablo.araya@mrya.cl. Asimismo comparece el imputado Mauricio Saldaña. Mauricio, buenos días. ¿Su nombre Buenos días, completo? señoría. Mauricio Arturo Saldaña Vidal, cédula de identidad 11-947-773-5. ¿Qué edad tiene usted? 45 años. ¿A qué se dedica? Ex empleado público. ¿Cuál es su domicilio? Apoquindo 366. Calle Apoquindo, número. Comuna D. Asimismo comparecen sus abogados defensores. Muy buenos días, su señoría. Por don Mauricio Saldaña comparece el abogado Pinco Fodich con poder ya constituido en estos autos. ¿Su forma especial de notificación? Consta también en el tribunal. ¿Comparece alguien más por don Mauricio Saldaña? No, magistrado, solo yo. ¿Es el único abogado con patrocinio y poder respecto a este imputado? Somos dos abogados magistrados, Alejandro Peña Ceballos, también por don Mauricio Saldaña. Solamente ustedes dos tienen la representación. Los dos solamente. Asimismo comparece el imputado, don Sergio Collado. Buenos días, su nombre completo. Buenos días, magistrado Sergio Alexis Collado Cáceres. Mi cédula de identidad 13.698.568 Rayacá. 37 años, ex empleado público. ¿Su domicilio? Apoquindo 3669, piso 17, Las Condes. Asimismo comparecen sus abogados defensores. Por don Sergio Collado comparece Vinco Fodich Andrade y Alejandro Peña Ceballos, patrocinio de poder ya constituido anteriormente en este tribunal, y la forma de notificación también consta en escrito presentado hace un par de semanas atrás. Además de aquello, ¿tiene la representación el abogado Camilo Carreño? Sí, pero no está presente en esta audiencia. Asimismo comparece el imputado, don Juan Muñoz.
Buenos días, señora magistrada. Días. Juan Pablo Muñoz Navarro, RUT 14.053.028-K, 35 años, domiciliado en Avenida El Remanso, 721, Condominio La Trilla, Casa 56, Colina. Asimismo comparecen sus abogados defensores. Buenos días, magistrado. Abogado Alonso Basalto Arias, por don Juan Pablo Muñoz Navarro. Patrocinio y mandato judicial constituido. Forma de notificación, correo electrónico a basualtoa@hotmail.com. Asimismo comparece el imputado, don Víctor Escobar. Buenos días. Buenos días, magistrado. Mi nombre es Víctor Manuel Escobar Rodríguez, 38 años. Mi RUT 13.723.428-9, ex empleado público. Mi dirección, Brisas del Valle 3. Comuna de Santa Cruz. Asimismo comparecen sus abogados defensores. Buenos días, magistrado. Los abogados defensores Vinko Fodich Andrade y Alejandro Peña Ceballos, ya registrados. Asimismo comparece el imputado, don Juan Moraga. Buenos días, magistrado. Díaz. Me llamo Juan Moraga Gallegos, RUT 7632-250-3. Mi dirección es Villanelo Alto 802, departamento 52, Viña del Mar. Don Juan Moraga, ¿qué edad tiene usted? 60 años. ¿A qué se dedica? Asimismo comparecen los abogados defensores. Buenos días. Buenos días, magistrado. Jorge Balmaceda Morales y Gustavo Balmaceda Hoyos, con patrocinio y poder debidamente autentificados en el tribunal con su forma de notificación y domicilio registrado. Asimismo comparece el imputado, don Claudio Venegas Godoy. Buenos días, señora magistrado. Mi nombre es Claudio Marcelo Venegas Godoy, RUT 11-988-609. ¿Qué edad tiene usted? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su domicilio? Domicilio José Domingo Cañas, 1980, departamento 808, Ñuñoa. Asimismo comparecen sus abogados defensores. Muy buenos días, magistrado. Comparece por este acto Yerko Polanco Santana, abogado defensor, con domicilio y forma de notificación ya incorporados en autos. También, su señoría, vengo por este acto en delegar poder, su señoría, a la abogada que a continuación se individualiza. Muy buenos días, magistrado. Abogada Bárbara Salinas Acuña, con domicilio en Maquiver 225, piso 20. Forma de notificación barbara@abogadasalinas.cl. Cualquier documento donde conste su calidad de abogado. ¿Cómo no, magistrado? En todo caso, magistrado, tengo poder constituido en esta causa como defensora de otros imputados, pero sin ningún inconveniente le exhibo mi cédula de identidad. Tenía presente entonces la delegación de poder conferida por el abogado Yerko Polanco, doña Bárbara Salinas Acuña, teniéndose preacreditada la forma especial, preacreditada la calidad de abogado y teniéndose presente entonces la forma especial de notificación debiendo incorporarse al sistema SIAC. Asimismo comparece el imputado, don Patricio Morales. Buenos días, magistrado. Mi nombre es Patricio Esteban Morales Díaz. RUT 10.641.930-2, domiciliado en La Solana, 1579, comuna de Quilicura. Asimismo comparece su abogado defensor. Buenos días, señoría. Comparece el abogado Jaime Rosso Bakovic, con domicilio
y forma de notificación constituida en estos, que constan en estos autos, y además la colega Bárbara Salinas, quien también tiene poder en la causa y se acaba de individualizar. Perfecto. Comparecen entonces ambos en representación de don Así Patricio es. Morales. Asimismo comparece el imputado don César Fernández Poblete. Buenos días, magistrado. Mi nombre es César Gonzalo Fernández Poblete, RUT 12-376-117-0, 44 años de edad, de profesión agricultor. Don César, su domicilio. Constitución 923, departamento 104, Chillán. Asimismo comparecen sus abogados defensores. Buenos días, magistrado. Comparece Yerko Pizarro Astudillo, abogado de la Defensoría Penal Pública, acompañado de don... Buenos días, su señoría. Por la Defensoría Penal Pública también, Roberto Náquira Bazán. Asimismo comparece el imputado don Jaime Valenzuela. Buenos días, señoría. Buenos días. Mi nombre es Jaime del Carmen Valenzuela Calderón. Mi RUT es 7.198.976-3. Civil, ingeniero de profesión, 58 años. Su domicilio. Padre Hurtado, 2179, Casa 20. Comuna de Iquique. Asimismo comparece su abogado defensor. Buenos días, magistrado. Comparece abogado Pablo Larredonda Alcayaga en representación de don Jaime Valenzuela Calderón y además de doña Carla González Guerra, con domicilio y forma de notificación ya registrado en este tribunal. Perdón, don Pablo Larredonda más. Pablo Larredonda y doña Carla González Guerra. Además por la imputada doña Carla González. Así es. Y me acompaña además abogado doña Carla en este momento. Asimismo comparece la imputada doña Carla González. Buenos días. Buenos días. Carla Paola González Guerra, 10.762.849-5, Padre Hurtado 2179, Casa 25, Iquique. ¿Qué edad tiene usted y a qué se dedica? 49 años, dueña de casa. Y entiendo entonces que comparece el mismo abogado defensor, don Marco Magistrado. Fuentes Rojas. Yo también comparezco por la señora Carla. Mi nombre es Marcelo Jadue-Isa, su señoría. Ya estoy registrado en el tribunal, incluyendo la forma de notificar. Perfecto. Acaban de presentar delegación de poder. Así es. Tiene presente entonces la delegación de poder conferida por el abogado Marco Fuentes Rojas en representación de Carla González Guerra a don Marcelo Jadue-Isa, teniéndose presente la forma especial de notificación y debiendo incorporarse al sistema sea como interviniente. Asimismo comparece el imputado don Claudio Arriagada. Buenos días, magistrado. Mi nombre es Claudio Regada Valenzuela, RUT 13.907.956-6, 37 años, domicilio Escandinavia 240, departamento 1802, Torre B, Las Condes. ¿Qué edad tiene usted y a qué se dedica? 37 años, yo soy médico cirujano. Asimismo comparece sus abogados defensores. Muy buenos días, magistrado. Abogado defensor privado Tomás Letoño Cepeda, con domicilio y forma de notificación que consta en auto su señoría. Asimismo comparece el imputado don David Vega. Buenos días, señor magistrado. David Alejandro Vega Carmona, RUT 12-612-957-2, 42 años, con domicilio en Apoquindo, 3669, piso 17, ex oficial de Carabinero. Asimismo comparecen sus abogados defensores. Buenos días, magistrado. Alejandro Peña Ceballos y Vinco Fodich Andrade. Asimismo comparece el imputado don Patricio Miranda Herrera. Buenos días, señora magistrado. Mi nombre es Patricio Iván Miranda Herrera, RUP 9.484.919-5, domiciliado en Pasaje Victoria Vergara 03063, Villa Artes y Letras, San Bernardo.
Don Patricio Miranda, ¿qué edad tiene usted y a qué se dedica? Tengo 51 años, empleado. Así me comparece su abogado defensor. Buenos días, su señoría. Por el don Patricio Miranda Herrera van a comparecer los abogados René Hernán Uvilla Donoso, Alejandro Nicolás Holguín Popovich y Nelson Eric Gutiérrez Prieto. Forma especial de notificación ngutierrez@prietoasociados.cl. ¿Van a proceder a constituir participación de poder en este acto? Ya lo habíamos constituido. Lo habíamos constituido, magistrado. Perfecto. Así me comparece el imputado, don Patricio Rojas. Buenos días, magistrado. Buenos días. Mi nombre es Patricio Ignacio Rojas Soto. Mi RUT es 14.161.397-9. Estoy domiciliado en Martín Luther King, 10048, La Granja. Actualmente soy en... Así me comparece su abogado defensor. Por don Patricio Rojas Soto también va a comparecer entonces los abogados René Hernán Uvilla Donoso, Alejandro Nicolás Holguín Popovich y Nelson Eric Gutiérrez Prieto. Forma especial de notificación ya indicada ngutierrez@prietoasociados.cl. Los dos. Así me comparece el imputado, don Diego Valdés. Diego Alexis Valdés Bustamante, 13.281.990, 40 años, Carlos Peña Otegui Sur, 2.900, Casa 34, Las Condes. Así mismo comparece su abogado defensor. El magistrado comparece Rodrigo Cabrera Vergara con domicilio y forma de notificación ya registrado en el tribunal. Se le hace presente a los 16 imputados que se acaban de individualizar, que se entiende que ustedes en este acto están fijando su domicilio para todos los efectos legales. Por lo tanto, el domicilio que ustedes acaban de informar es al cual le van a llegar todas las notificaciones que le practique el tribunal. Por lo tanto, el domicilio tiene que ser exacto, tiene que estar completo y cualquier cambio de domicilio, mientras no se termine o concluya esta causa, su obligación es que le informe con un escrito hasta el séptimo juzgado de garantía para efectos de que ustedes siempre estén ubicables y así nunca sean traídos en virtud de una orden de detención por no ubicarse su paradero. Por lo tanto, cualquier cambio de domicilio ustedes lo informan personalmente presentando un escrito o a través de entonces sus respectivas defensas. Magistrado. ¿Sí? Por la empresa Servicios Generales de Seguridad MMD Security Limitada, abogada Jenny Morales Garrido, con patrocinio y forma de notificación ya incorporado en la presente causa. ¿Y su nombre es? Jenny Morales Garrido. Como cuestión previa, entonces tenemos una solicitud de rectificación respecto del abogado Nelson Gutiérrez Prieto. Entiendo que no se habría prohibido correctamente respecto a su representación de don Patricio Rojas Soto. Así es, Se tiene entonces por rectificar la resolución respectiva, teniéndose entonces presente que el abogado defensor don Nelson Gutiérrez, asimismo entonces comparece en representación de Patricio Miranda Herrera. Asimismo tenemos una presentación previa por parte del Consejo de Defensa del Estado, ampliación de querella. Se tiene presente entonces la ampliación de querella presentada respecto a los imputados Jaime Paz Meneses, Héctor Nail Bravo, Pedro Valenzuela San Martín, Robinson Carvajal Leiva, Mauricio Saldaña Vidal, Ramiro Martínez Tián, Nelson Valenzuela Aravena, Sergio Collao Cáceres, Felipe Ávila Pérez, Carlos Rojas Muñoz, Francisco Estrada Castro, Juan Pablo Muñoz Navarro, Víctor Escobar Rodríguez, Juan Mora Gallegos, Claudio Venegas Godoy, Patricio Morales Díaz y contra César Fernández Poblete. Por la participación que les corresponde como autor o partícipe de los delitos de malversación, delito de lavado de activos previsto sanción artículo 27 de la ley 19.913, artículo 192 y siguientes del Código Penal.
debiendo remitirse los antecedentes al Ministerio Público. Téngase presente la legitimación activa. Segundo otro sí, resuelva el Ministerio Público. Su señoría, perdón, ¿me permite? Que la ampliación comprende 2 grupos de querellados, ¿ah? Estaba verificando, además de aquello, efectivamente, Ya. en el otro párrafo, se amplía la querella respecto de Flavio Echeverría, Gonzalo Carrasco Quintana, Jaime El Carmen Valenzuela Calderón, Carla Paola González Guerra, Claudio Arriagada Valenzuela, David Vega Carmona, Iván Patricio Miranda Herrera, Patricio Ignacio Rojas Soto. Esta es la totalidad entonces de querellados. Señor fiscal, entonces respecto de los efectos que nos convoca esta audiencia. Gracias, magistrado. Magistrado. Sí. La defensa de Diego Valdés, esta defensa que se solicitó el día viernes en la mañana temprano, vía oficina virtual, solicitando el reagendamiento de la audiencia solicitada por esta parte, que es la audiencia de control judicial. Todo esto es un juicio oral que viene coordina a las 12 del día y esa solicitud de ensayo no se provee aún. ¿Se comparece en representación de? Diego Valdés, mi mayoría fue proveída en la mañana. Ya fue prohibida, no se dio lugar porque ya estaban para dicho efecto ya convocados todos los intervinientes. Exacto. No le canso de escuchar. Señoría, vamos a llegar a una definición. ¿Podemos verificar mi correo electrónico, por favor? rcabrera@morlesunabogado.cl. Se rectifica entonces la notificación respecto al defensor particular al correo electrónico entonces reiterado en esta audiencia. Entonces las solicitudes son audiencia cautela garantías, respecto de 2 imputados, formalización, revisión de medidas cautelares reales. Magistrado. Y la solicitud entonces de conocimiento de la investigación. Magistrado. Magistrado. Magistrado, atendió la resolución de fecha 4 de abril del año en curso que señala que podría iniciarse este debate previo a la formalización respecto a la revisión de medidas cautelares reales. Solicito que si se podría iniciar respecto de esta y posteriormente continuar con la formalización. Señoría, si me permite, por lo menos por la defensa de don Jaime Valenzuela Calderón y de Carla González, de nuestro interés, si es posible llevar a efecto en primer término la formalización de la investigación, atendido razones que entiendo que se va a discutir un acotamiento del secreto y hay una razón de texto en cuanto al tema de la existencia o precedente específico de formalización para los efectos de discutir, por lo menos a esta parte, lo que dice relación con el acotamiento o eventualmente el alzamiento del secreto. Y para eso necesitamos que previamente el Ministerio Público formalice investigación. Para eso. Magistrado, sobre el punto, bueno, fue esta defensa quien solicitó previamente se debatiera respecto, conforme a lo que dispone el artículo 10 del Código Procesal Penal, la cautela de garantías para efecto de discutir el alzamiento del secreto de la investigación. Sin perjuicio de que entiendo la petición efectuada por parte del colega defensor, en el entendido que el artículo 31 contempla 2 hipótesis, uno de ellos precisamente es la de la formalización para efecto de pedir el límite respecto al secreto de la misma. Entendemos que de todas maneras puede ser ventilada esta discusión de manera previa, toda vez que esta es una formalización o una investigación que ya está formalizada, que ya está en curso, que ya tiene un plazo común y que entendemos que operaría el mismo o ya estaría dado el requisito que establece el artículo 31 de que la investigación esté formalizada para efecto de discutir el límite del secreto de la investigación. En ese entendido, magistrado, siendo que el objeto precisamente de la cautela de garantías es el conocimiento por parte de todo y cada uno de los intervinientes respecto de las distintas piezas de la carpeta investigativa, es que vamos a solicitar se discuta de forma previa, para efecto de que una vez que usted decida respecto de ese punto, también se va a poder ampliar el debate respecto a lo solicitado en cuanto a la discusión de, por ejemplo, medidas cautelares reales. Ese sería el punto, magistrado, que nosotros queríamos hacer presente. Magistrado, muy breve, concuerdo acá, magistrado, concuerdo con los colegas, pero sí hace la distinción que a lo que se refiere la colega Jenny Morales es respecto a una revisión ya de una medida cautelar real decretada sobre una empresa. Esa es la discusión que establece y quiere promover la colega.
Por otro lado, el colega de la Defensoría está promoviendo un incidente respecto al secreto de la investigación. Entonces, son temas separados. Esta parte ha concurrido a las audiencias anteriores, ante el octavo y la última del séptimo. Entre 10 y 12 horas son promedio de esta audiencia, magistrado. Por eso, estimado, pertinente a lo mejor que previo al debate de formalización y posterior cautelar, señoría, personales, se abra el debate también respecto a estos dos incidentes previos. Eso es, magistrado. Señora magistrado, esta parte, en representación de los 4 imputados, habíamos solicitado una cautela de garantía que se proveyó que se discutiera antes de la formalización, que consistía relativa al secreto. En este acto venimos en desistirnos de dicha solicitud en forma expresa, así que no vamos a proveer ningún tipo de incidente. A ver. Para ordenar entonces, en términos de el debate, efectivamente respecto de lo que guarda menor relevancia respecto a la solicitud de revisión de la medida cautelar, atendido que esta incluso se puede tramitar de forma incidental, no requiere audiencia, y atendido entonces que primariamente se debe velar entonces por el objetivo más importante de esta audiencia, que es la comunicación de cargos, efectivamente entonces va a tener una relevancia totalmente secundaria la revisión entonces de la medida cautelar real. Respecto entonces de las solicitudes de cautela de garantías, tenemos por entonces por desistida la presentada en representación de los imputados Mauricio Saldaña Vidal, Sergio Collado, David Vega y Víctor Escobar Rodríguez. Magistrado. Magistrado, entonces, en virtud de lo resuelto por usted en este minuto, mi solicitud de revisión de medida cautelar real se va a ver al final de la audiencia. Al final. Respecto de la cautela de garantía. Magistrado. Entiendo que fue solicitada por la Defensoría Penal Pública únicamente en representación del diputado César Fernández Poblete. Así es, magistrado. Magistrado. Sí. Disculpe, nuevamente. En ese caso, me gustaría poder solicitar que se fijara una nueva audiencia con un nuevo día y hora para la revisión de esta medida cautelar, entendido que esta audiencia de formalización va a ser bastante extensa por la cantidad de imputados que están presentes en esta causa. Respecto de su solicitud, la vamos a postergar para el día de mañana. Atendido que tenemos agendado la duración de esta audiencia 2 días, entonces la vamos a postergar para el día de mañana. ¿En qué horario, magistrado? ¿En qué horario? A partir de las 9 tenemos que ir viendo cómo, cuánto nos demoramos en cuanto al debate de la audiencia de formalización, solicitud de cautelares. Salvo que usted se quiera desistir de plano de su solicitud. No, magistrado. Entonces se posterga para el día de mañana. Aparte de la solicitud del Defensor Penal Público, ¿hay otra solicitud de cautela de garantía? No. Entiendo que su solicitud dice relación que no cuenta con las copias de la carpeta de investigación. Así es, magistrado. Señor defensor, entonces, respecto a su solicitud. Gracias, magistrado. Efectivamente, entonces, esta audiencia fue solicitada por parte de la defensa con el objeto de discutir de conformidad con el artículo 10 del Código Procesal Penal, cautela de garantías por entender que la decisión tomada por parte del Ministerio Público previamente, entiendo que con fecha 8 de marzo del presente año, tomó la decisión de conformidad con lo que dispone el artículo 31 de la Ley de Lavado de Activos y Blanqueo de Capitales, de decretar
el secreto de la presente investigación, un secreto absoluto de todas las piezas de la carpeta investigativa. En ese entendido, magistrado, creemos que esa decisión afecta la garantía del artículo 19, número 2 y número 3 de la Constitución Política de la República respecto a mi defendido, toda vez que afecta la igualdad ante la ley, el debido proceso y además el derecho en concreto, el derecho a defensa técnica. Lo cierto, magistrado, es que este artículo 31 señala, o más bien se pone en dos hipótesis distintas. Una que es una investigación previa, desjudicializada, y otra en la hipótesis de cuando la formalización, o más bien cuando la investigación ya está siendo formalizada. En primer término, magistrado, y leo textual derechamente el artículo 31, magistrado, dice que la investigación será secreta para los terceros ajenos al procedimiento y también para los terceros afectados por una investigación preliminar del fiscal. Respecto de lo imputado y los demás intervinientes, la investigación será secreta cuando sí lo disponga el fiscal por un plazo máximo de 6 meses, renovables con autorización del juez de garantía por una sola vez y por igual término. Y luego dice, solo una vez formalizada la investigación por los delitos de los artículos 27 y 28, el imputado podrá solicitar al juez de garantía que limite el secreto en cuanto a las piezas o actuaciones abarcadas por él. Es decir, magistrado, estamos acá a nuestro entender en esta hipótesis, que una vez que está formalizada la investigación, sin perjuicio que respecto a mi representado todavía no media este acto jurídico procesal por parte del Ministerio Público, lo cierto es que estamos en presencia de una investigación común, conjunta, donde ya existen por lo menos más de 10 personas que han sido formalizadas por estos delitos, respecto de la cual se fijó un plazo que entendemos que es común. Es más, asimismo lo reconoce el Ministerio Público al momento de solicitar el reagendamiento de esta audiencia, toda vez que esta estaba fijada para el día 27 de abril, al momento del Ministerio Público hacer la solicitud de que se cambiara la fecha y de adelantarse, precisamente el argumento fue que se trataba de una investigación conjunta, que los plazos de investigación ya estaban corriendo, que eran comunes, y en ese entendido entonces, magistrado, creemos que estamos en esta hipótesis. Y claramente se ven afectados los derechos ya señalados. Lo cierto, magistrado, es que si bien el artículo 31 pareciese ser absoluto en los términos de que sería una facultad privativa del Ministerio Público decretar este secreto, acá claramente están en conflicto estas dos normas. Primero, el éxito de la investigación y en segundo lado, por otra parte, la garantía y derechos de mi representado. Y en ese entendido creemos que al ser una medida excepcional, donde la regla general obviamente es la publicidad, que todos los intervinientes tengamos acceso a los antecedentes de la carpeta investigativa, creemos que debe ser interpretada esa norma entonces restrictivamente. Y por lo demás también debe ajustarse al principio de necesariedad, es decir, que sea indispensable para el éxito de la diligencia investigativa. Y lo cierto, magistrado, es que todos los presentes en esta sala no podemos abstraernos de lo que ha ido sucediendo desde que esta investigación comenzó, por lo menos se hizo pública. Y en ese entendido, magistrado, por lo menos, sacamos a colación, por lo menos hay 3 informaciones que han salido en los medios de comunicación que a nuestro entender atentan o más bien permiten controvertir este supuesto éxito de la diligencia investigativa. Lo cierto es que a mayor abundamiento, magistrado, el día 5 de abril salió publicado en el diario The Clinic una información que da cuenta de forma detallada y que señala como fuente de esta información del Ministerio Público la declaración de uno de los coimputados, que es don Flavio Echeverría. Sale con lujo de detalle cada una de las epítetos, o más bien de las declaraciones que habría presentado este imputado en la carpeta investigativa, y entregando como fuente precisamente al Ministerio Público, y dando cuenta de montos, de personas involucradas, de las situaciones en las cuales él tuvo participación. También en el diario La Tercera salió una infografía que daba cuenta precisamente de cuáles eran las personas que supuestamente estaban en la CUP y de cuáles eran las otras personas que tenían un rol distinto, indicando montos, cuentas, personas civiles involucradas. Por tanto, magistrado, todo esto antecedente, es más, acá también existe otra información que dice por el diario La Segunda, 20 de marzo, por WhatsApp, Coronel daba órdenes sobre qué declarar a involucrado en fraude. Es decir, magistrado, son informaciones, a nuestro entender, sumamente relevantes, que se oponen precisamente a la necesidad que está invocando el Ministerio Público en cuanto a mantener el secreto. ¿Qué sentido tiene declarar el secreto de cada una de las piezas de la carpeta investigativa para la cual cada uno de los intervinientes, sobre todo la defensa, no tiene acceso, pero sí se ventilan ante los medios de comunicación? En ese entendido, magistrado, derechamente entendemos que esta resolución afecta a la garantía ya invocada, igualdad ante la ley, en el sentido de que en esta audiencia se van a debatir medidas cautelares de alta intensidad. Necesitamos precisamente contar con cada uno de los antecedentes que se van a invocar, poder revisarlos para efecto de ejercer un debido control, y por lo demás se afecta derechamente entonces el derecho a defensa técnica. Y en concreto, magistrado, entonces solicitamos
de conformidad con el artículo 10, se decrete el alzamiento del secreto de la presente investigación. Para efecto de darle sentido precisamente también a esa resolución, se permita y se le dé un tiempo a la defensa para poder conocer cada uno de estos antecedentes que hice en relación con la formalización de mi representado, y derechamente, magistrado, se reagende esta audiencia para el día 2 de mayo, que es la fecha que también ya está fijada para otros imputados, respecto al cual se puede ampliar esa misma audiencia y fijar para 1, 2, 3 días, para efecto de poder ventilar y discutir y debatir conforme a los principios de una audiencia efectivamente contradictoria, que tengamos la posibilidad entonces de tener acceso a esos antecedentes y poder debatir en la totalidad de los antecedentes que se van a ventilar y que se van a exponer. En virtud de ello, entonces, magistrado, es que esa es nuestra petición, se alza el secreto derechamente y se reagende esta audiencia para el día 2 de mayo para efecto de tener la posibilidad de dar una lectura íntegra y cabal de cada una de las piezas y de los antecedentes que existen en la carpeta fiscal. Señoría, sí, muy breve, es solamente adherir a la petición del colega defensor, pero con el siguiente añadido. Entendemos que la interpretación correcta de este secreto que nos rige hoy día a partir de la decisión del Ministerio Público al tenor del artículo 31 de la 19.913 debe ser interpretado con las limitaciones del 182, que es donde el legislador ha establecido en determinadas circunstancias, en este caso una ley expresa como la ley del lavado activo, nos dice cuáles son los límites a este acotamiento o cuáles, a qué partes debería referirse la limitación del secreto que se imponga en una carpeta investigativa. Desde ya entendemos nosotros que, por ejemplo, y haciendo una lectura restrictiva del 182, declaración del imputado, la actuación en que participar el tribunal, es decir, a todas las defensas y en especial a esta defensa le interesaría, por ejemplo, tener a lo menos acceso a las solicitudes que han sido formuladas ante el Tribunal de Punta Arenas de garantía o el de acá de Santiago directamente. ¿Para qué? Para fundar solicitudes de órdenes de detención, alzamiento de secreto bancario, etc. Porque son actuaciones en definitiva que afectan a quién, al imputado. En este caso entendemos que si el razonamiento correcto es, una vez formalizada la investigación y esta investigación se encuentra formalizada y hoy día nos convoca a una audiencia de formalización además respecto a mi defendido, entendemos que se cumple el estándar exigido por la norma. También, por ejemplo, señoría, informes referidos de carácter patrimonial que nosotros, esta defensa, no ha tenido o no ha podido tener acceso y que emanan derechamente del propio ente persecutor y que dicen relación con los imputados. Entendemos que son antecedentes que si afectan directamente a individualmente considerado cada una de las defensas, deberíamos tener acceso a aquello. Por lo tanto, entendemos que el espíritu de la norma, en definitiva, el 182 es ese acotamiento a determinados elementos que el legislador ha dicho que es lo mínimo. Aun cuando existe un secreto, si existe la plausibilidad de poder acotarlo, bueno, a esto a lo menos las defensas deben tener acceso para los efectos de poder desarrollar su trabajo de manera adecuada. Eso es todo, señor. Magistrado, por esta parte, Yerko Polanco, magistrado, me voy a claramente adherir a lo señalado por los otros colegas, señoría, pero sí le voy a dar algunos ejemplos que a esta parte le han causado de alguna forma un grave agravio respecto a los derechos de mi representado. Esta defensa, en la audiencia anterior, logró que uno de sus representados estuviera con el arresto domiciliario nocturno, situación que fue apelada por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado. Si yo no hubiera leído el diario La Tercera, señoría, yo no me hubiera enterado que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado había apelado. A mí no me notificaron, y hasta el día de hoy todavía no me notifican de la resolución que concede ese recurso de apelación, ni menos aún el escrito de los recursos de apelación. Fui a alegar porque me enteré por la prensa. También, señoría, el día viernes me entero por medio del diario La Segunda que Carabineros de Chile había ingresado una solicitud a este tribunal solicitando el traslado de todos los imputados a los centros penitenciarios comunes. Hoy día, recién en la mañana, cuando venía camino por acá, me entero que el tribunal, sobre la solicitud y la resolución del tribunal, pero nunca me notificaron sobre la solicitud que realizó Carabineros de Chile a este tribunal, señoría. También, señoría, respecto a la investigación en concreto, también adherimos, señoría, y entiendo y se entiende, señoría, que efectivamente puede ser secreta la investigación, pero también es necesario determinar, señoría, que hay que liberar ciertas piezas. Hay que liberar ciertas piezas que efectivamente atentan contra la debida defensa que podemos realizar nosotros como abogados defensores. Y un ejemplo más, señoría, para terminar. Aquí mi colega también está solicitando una revisión de una medida cautelar real, que a la fecha, señoría, todavía nosotros estamos acá suponiendo esta medida cautelar real, señoría, porque todavía no nos notifican respecto a ese
esa solicitud. Sabemos que puede hacer sin notificación previa todo, pero deberíamos tener en algún momento la resolución. Como abogado, concurrimos al tribunal, a mesón, para saber sobre alguna información sobre la causa y no nos entregan ningún tipo de información. Ni menos aún nos llegan las notificaciones. Usted podrá entender el estado de indefensión que estamos nosotros al momento de venir a plantearnos acá, a discutir cuestiones de fondo, como es la solicitud de medidas cautelares que eventualmente el Ministerio Público va a solicitar. Eso es, magistrado. Magistrado, muy brevemente, tanto por Patricio Morales, a su vez yo también soy defensora del señor Ramiro Martínez, quien ya fue formalizado, quien en la audiencia anterior había quedado con una medida cautelar de menor intensidad, la cual fue revocada en la Corte. En tal sentido, se hace del todo necesario también adherirnos a esta solicitud en términos tales que al menos se alce la reserva en parte. Y le voy a poner un ejemplo bien claro. En la Corte se señaló que mi representado había recibido una operación mientras estaba en servicio activo, lo cual no es efectivo. ¿Y eso se debe a qué? A que recibió el pago del desahucio tras su retiro. La diferencia está en que si nosotros contáramos efectivamente con los antecedentes de la carpeta investigativa, claramente podríamos nosotros en la Corte alegar y acreditar que esa operación no se dio en el marco o en las circunstancias en que mi representado en ese momento se encontraba en servicio activo, pues muy por el contrario, se encontraba efectivamente en retiro. Y a mayor abundamiento, su señoría, el Ministerio Público, que uno puede entender que esta es efectivamente una causa de alta complejidad, de una investigación de gran envergadura, pero el propio Ministerio Público ha señalado en la mismísima Corte y en este mismo tribunal que esta es una investigación que, si bien la reserva está decretada el 8 de marzo, es una investigación que lleva a lo menos 4 o 6 meses de formalizada, por lo tanto, y que está bastante avanzada. Entendemos que hay otras aristas, eso todo lo comprendemos y aquí no pretendemos tampoco, desentendernos de la complejidad de la causa, pero ciertamente una investigación que lleva 4 o 6 meses de formalizada, a lo menos nosotros como defensa deberíamos tener acceso a ciertas piezas particulares que son relevantes para efectos de ejercer una debida defensa. Desde esa perspectiva, entonces, esta parte se adhiere a lo solicitado por los colegas defensores anteriores, solicitando a su señoría que resuelva al respecto alzar la reserva de la investigación. Señoría, muy breve, si me permite. El abogado Jaime Rosso por don Patricio Morales. Señoría, me adhiero a lo señalado anteriormente por los colegas y especialmente porque aquí no se ha podido determinar por este mismo secreto los grados de participación de los diferentes imputados y en los diversos delitos. Aquí hay imputados tres diferentes delitos y uno de ellos, por ejemplo el lavado activo, tiene prerrogativas procesales que son importantes. No todas las personas que van a ser formalizadas o que fueron formalizadas han participado más que en el delito base. Ya lo señaló el tribunal anteriormente, ese es el núcleo duro de este tema. Entonces yo creo que ha llegado el momento de abrir un poco esta investigación para que cada uno pueda situar a su defendido en el contexto de los hechos que se le imputan. Porque yo no veo cómo una persona que participó como cómplice del delito de malversación de caudales públicos está hoy día procesado por otros, o va a ser formalizado por otros 2 delitos como el de asociación ilícita, no conocía a nadie, o sea, no participaba con nadie, o el de lavado activo. Pero lo que sí está claro es que en base a esos delitos hay prerrogativas procesales que yo creo que ha llegado el momento de limitar, señoría. Esa es mi opinión. Gracias, su señoría. Vamos a dividir las dos exposiciones, su señoría, respecto al tema. Bueno, nos oponemos tendermente a lo indicado por cada una de las defensas. Soslayar que la norma del artículo 31 de la Ley 19.913 es absolutamente distinta a aquella señalada del artículo 182 de nuestro Código Procesal Penal. La verdad que no es novedad. No tan solo está en la Ley de Activos, sino que también lo tenemos en la Ley de Drogas, que son disposiciones absolutamente especiales y en otros cuerpos legales también. Pues bueno, el artículo 31 prima por sobre todas aquellas normas del artículo 182, como esbozada también el colega defensor. Pero también yo creo que esta es una discusión que sirve para antes como para después. Para antes porque efectivamente la oportunidad procesal, como lo indica el inciso 3º del artículo 31, es sino después de formalizada una investigación. Y respecto de aquella que le invoca, uno de los defensas de los imputados, esta formalización respecto de su representado no ha comenzado. Estamos citados para el día de hoy a esta audiencia de formalización. Y respecto de lo segundo, su señoría dar cuenta de que tanto es así, que incluso hasta el artículo 186 del Código Procesal Penal, como una de las defensas está esbozando, es improcedente. Porque el artículo 31, inciso 4, deja fuera el artículo 186. Por tanto, la defensa que lo solicitaba, en este caso del tercero, Diego Valdés, que no ha sido
imputado, al menos en esta audiencia, para la audiencia de formalización, es una norma respecto a la cual no empece y no puede aplicarse. De hecho, lo indica claramente, no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 186. Pero en cuanto al secreto, suscribiría, es más, es tan absolutamente relevante que, como indican precisamente las defensas, no tan solo el secreto va precisamente para el éxito de la investigación, sino que también de misma información que han entregado otros coimputados, como también de otros terceros dentro de la misma investigación. Y eso, suscribiría, ha ido mutando, por cierto, increciendo con el desarrollo mismo de la investigación. Es cierto, estamos hablando de una investigación, pero no estamos hablando de un hurto falta. Estamos hablando de una malversación que ya en los momentos, suscribiría, cuando indicábamos a suscribiría ilustrísima la Corte de Apelaciones, ya llegaba alrededor de 13.000 millones de pesos. Pues bien, el día de hoy, suscribiría, también se va a encontrar con un avance. Y ese avance precisamente lo da, entre otros, el mismo secreto de la investigación. Consideramos, suscribiría, que la oportunidad procesal no es tal y por tanto tampoco se dan las condiciones de texto para comparar el 31 de la ley con el artículo 182 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de colega. Diría solo para complementar con un par de elementos de hecho que tal vez sean el centro de la discusión que vamos a tener frente a usted respecto del tema del secreto. Bien lo señaló la defensa original del alegato, entiendo que don Patricio Morales, o no, señor Fernández Poblete, respecto de la importancia de discernir respecto de la necesidad de la orden a mantener la carpeta. El punto es, señoría, el artículo 182, ya en la regla general para cualquier tipo de delito, contempla la posibilidad de un secreto. Luego, para un tipo penal especial, vinculado en su génesis a organizaciones criminales, a crimen organizado, se contempla en el artículo 31 de la ley 19.913 de lavado de activos la posibilidad de decretar este secreto por el plazo hasta de 6 meses, como lo ha hecho el Ministerio Público el 8 de marzo. Durante el proceso investigativo, la Fiscalía ha mantenido una reserva absoluta y toda información que se haya filtrado a los medios de prensa no tiene su origen en el Ministerio Público. De hecho, su señoría y el Tribunal de sus Señorías lo sabe bien, ha entendido que al momento en que se decretaron las primeras órdenes de detención que dieron lugar a la primera audiencia de formalización ante este tribunal, el mismo tribunal reconoció no haber encontrado la génesis de esta filtración, ¿no es cierto?, a la que hace referencia las defensas en el Ministerio Público. Eso es un hecho conocido y efectivamente hubo un error en su momento que efectivamente a quien perjudicó más seriamente es efectivamente a la Fiscalía. La Fiscalía había mantenido una reserva estricta respecto del punto. Lo mismo respecto de las declaraciones de don Flavio Echeverría, general formalizado y en prisión preventiva en esta causa, atendido que esa información tampoco se ha originado en el Ministerio Público y tienen que ver con una declaración prestada y que quedó a disposición del mismo imputado. El punto de su señoría, y con eso quiero engarzarme con el artículo 182, efectivamente, así como nos dijo el Correa Redonda, el 182 establece ciertas limitaciones a la secreto en relación a actuaciones directas del imputado. Y es por eso que el Ministerio Público jamás a ninguno de los imputados le ha negado quedarse con una declaración. Lamentablemente, en el momento en que esa declaración sale del control del Ministerio Público, ya no existe posibilidad tampoco de custodiar y velar por su reserva. Lamentablemente esa limitación está ahí y eso se ha mantenido con todos los imputados que han prestado declaración en esta investigación. Vamos al artículo 31 entonces de la ley 19.913 y la necesariedad del secreto. En este caso, efectivamente, como lo señaló el fiscal regional, no estamos hablando de una formalización de hurto falta, pero más allá, podríamos ir un poquito más allá. Estamos hablando de una investigación sobre crimen organizado. La ley 19.913 tiene su origen dogmático, penal y de tratados internacionales en la Convención de Palermo, que es una convención que Chile suscribió para controlar el crimen organizado. Y las investigaciones por crimen organizado, por ejemplo, que tienen que ver con delitos funcionarios, cometidos en este caso por funcionarios nacionales, por funcionarios públicos nacionales, que son delito precedente del delito de lavado de activos, ¿cierto?, que a su vez es la sanción específicamente establecida para el proceso de agotamiento del ocultamiento de los recursos provenientes de este delito base, en el contexto de una asociación ilícita
dentro de una institución armada, policial, como Carabineros de Chile, con grados de jerarquía en su interior, y por sobre todo, y aquí vamos al hecho más preciso, con situaciones de facto que han demostrado la indispensabilidad de esta medida. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como habíamos dicho, de una organización criminal enquistada en una de las instituciones más importantes de la República, ¿cierto? Y que además, estamos hablando de montos, ya vamos a ver las cantidades, pero altísimos de millones de pesos que han sido sustraídos al erario nacional, al presupuesto nacional de Carabineros, pero por sobre todo en esta investigación en particular, atendida esta relación jerárquica, esta imbricación en el sistema de Carabineros de Chile, se ha producido durante la investigación una importante cantidad de situaciones de presión respecto de otros imputados. Han existido situaciones que ya se encuentran acreditadas en la carpeta investigativa que dan cuenta de intentos por pagar dinero para que determinados imputados no relaten al Ministerio Público en sus declaraciones los hechos tal y como ocurrieron. Y esto es importante porque la investigación, y lo vamos a ver en la formalización, sucedería parte de la base de que tenemos un grupo operador de control en una posición superior de la asociación y un grupo que en definitiva con ciertos niveles de permanencia distintos en uno y otro caso, se mantenían como receptores de dinero y a su vez esos dineros eran fragmentados y devueltos para evitar los controles del sistema de justicia de control antilavado a los operadores al interior de Intendencia de Carabineros. Esa es la historia en 3 líneas. Pero lo importante es que estas situaciones de relaciones jerárquicas existentes dentro de Carabineros, la mayor o menor intervención punitiva de parte de los funcionarios de Carabineros respecto de otros, la relevancia que tiene lo que unos puedan declarar en relación a la participación de otros, atendido que quienes se encuentran en la parte superior de la jerarquía de esta organización son quienes menos huellas dejan a la postre en documentos que permitan la trazabilidad de los recursos hacia sus patrimonios propios. En el sentido de que quien pone su nombre y presta su cuenta dejará una línea, una trazabilidad evidente respecto de estos movimientos en el sistema financiero. Más, quienes recibieron esos recursos económicamente, en efectivo, no tendrán esta imputación tan evidente a partir de simples registros financieros de cartolas, por ejemplo, de transferencias. ¿Y por qué esto es importante? Porque se ha descubierto durante este proceso investigativo que una serie de estas operatorias han intentado ser, respecto de civiles y otros funcionarios policiales, silenciadas por parte de la organización criminal, por personas que ya han sido formalizadas y por personas que lo van a hacer. Y eso, atendido que la cantidad de personas que podrían ser formalizadas, aparte de los que están acá, puede llegar a cerca de 50 más. Y que el Ministerio Público no ha dirigido su investigación hacia bajos mandos de Carabineros, sino que hacia personas que tienen un control jerárquico importante y una cantidad de poder también relevante. Y que nos hemos encontrado con anónimos por debajo de la mesa, llamados telefónicos, citaciones a un determinado lugar para efectos de decirle a alguna persona, por ejemplo, receptor de los fondos, que guarde silencio y que no hable, que se le va a pagar. Reuniones en determinados lugares con el intento de, cometiendo nuevos delitos de malversaciones de caudales públicos, generar recursos para poder iniciar procesos de devolución de dineros de manera de encapacitar situaciones específicas de sustracción de fondos que ya han sido advertidos por el sistema de justicia civil. Todos esos antecedentes son aquellos por lo que el Ministerio Público debe velar en términos de reserva. Efectivamente, siempre cuando se decreta una reserva, existe una contradicción entre valores. Efectivamente, existe un valor fundamental en general en el sistema de justicia criminal nuestro, que es la publicidad. Pero esa publicidad, así como la privacidad, tiene su contraparte en el 222 del Código Procesal Penal y las medidas intrusivas de interceptación de comunicaciones telefónicas. ¿Qué duda cabe, su señoría, que cuando usted resuelve una intrusiva de escucha telefónica, está afectando el derecho a la intimidad y la privacidad de las personas? Pero hay una justificación. En este caso, lo mismo. Efectivamente, la publicidad de la investigación, con ciertas limitaciones ya originalmente previstas por el artículo 182, existe. Pero este tipo penal, este contexto, esta organización criminal, este nivel de jerarquía al interior de una institución pública que era, hasta este caso, la institución pública que tenía mayor
credibilidad en la comunidad. Y hoy día claramente se encuentra en una situación distinta. Cuando estamos hablando de montos que van a bordear, no sé, los 15.000 millones de pesos de patrimonio fiscal. Entonces, este es el caso en el que está pensando en el artículo 31 de la ley 19.913. No es otro, no se le va a ocurrir otro, su señoría, distinto y mejor que este, para que en definitiva se respete la decisión del Ministerio Público de mantener reserva. Pero además quiero agregar otro argumento, y es que efectivamente la regla general la establece el inciso primero del artículo 31 en orden a que el Ministerio Público puede decretarlo por 6 meses. Y efectivamente, solo después de la formalización, cualquier interpretación que usted quiera darle, la primera formalización de todos o la formalización de cada uno de los imputados para efectos de legitimarse activamente para hacer esta solicitud, tiene un requisito que ninguna de las solicitudes ha planteado, que es solicitarle al juez que una o algunas específicas y determinadas piezas sean levantadas y por una razón que pueda justificarse. Y en este caso, tampoco estas solicitudes han cumplido con este estándar o este baremo que nos plantea el artículo 31, porque el artículo 31 discurre sobre la idea de que es un derecho para el Ministerio Público su señoría la reserva, incluso por post-formalización, y que a través de su señoría se pueda identificar determinadas piezas respecto de las cuales este secreto se levanta. Por lo tanto, atendido que hay una solicitud además genérica, que no cumple con los requisitos de la norma que se ha usado por las defensas para plantear esta solicitud, vamos a solicitar que estas sean rechazadas. ¿Me permite, señoría? Brevemente, señoría, en representación del Consejo General del Estado, quiero señalar que me da la sensación de que estamos fuera de un análisis de cautela-garantía, lo que podría parecer como sorpresivo. Todos conocemos el origen del artículo 10 del Código Procesal Penal y que verdaderamente el legislador tuvo otro presupuesto, y todos también sabemos, más bien enfocado en cuanto al legislador, a la posibilidad de personas que estaban en una situación cognitiva que no se daban a poder entender, pudieran ser objeto de algún tipo de imputación. Y todos sabemos que hoy día la norma, por cierto, jurisprudencialmente tiene una aplicación más amplia, yo no voy a entrar a discutirlo y por lo tanto lo reconozco. Por lo tanto, mi argumentación no está ahí. Mi argumentación está en orden a que el contenido de la cautela garantía del artículo 10 está estableciendo necesariamente, su señoría, un contenido fáctico de imputación de cargo respecto de un elemento que se opone a lo establecido normativamente en la Constitución, en las leyes o en los tratados internacionales. Y por eso dice la propia norma, ¿verdad?, cuando el imputado no está en condiciones de ejercer derechos que le otorgan garantías judiciales consagradas en la Constitución, las leyes y en tratados internacionales. ¿Por qué hago esa introducción? Porque obviamente alguien podría pensar que lo que establece la ley, una norma expresa, especial de la ley 19.913, se podría oponer a la Constitución Política del Estado, que establece normas superiores dentro de la jerarquía que todos conocemos. Pero ese no es un problema de cautela garantía, eso podrá ser un problema de inaplicabilidad, podrá ser un problema de inconstitucionalidad de la norma, podrá ser otro tipo de problema. Pero de cautela garantía no es, en la medida en que la cautela garantía, cuando uno lee el artículo 10, siempre tiene que tener un contenido fáctico que se opone a las garantías judiciales que el imputado pueda ejercer consagradas en la Constitución, en las leyes y en el Tratado Internacional. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que no es un tema de esta perspectiva en cuanto a la colisión normativa de lo que establece la ley con lo que establece la Constitución Política del Estado. De esa perspectiva, lo que hay que rescatar, su señoría, y así lo entiende esta parte interviniente creyente, es que efectivamente podrá discutirse la bondad o no bondad de la norma, pero nadie puede discutir que existe una norma especial consagrada en la ley 19.913, artículo 31, que efectivamente permite al Ministerio Público decretar la reserva en los casos y condiciones que ya se han señalado y que yo no voy a repetir, y que a mayor abundamiento, por disposición del artículo 33, hace un reenvío especial a la ley 20.000 respecto también de disposiciones del 36 y 38 de la ley 20.000 sobre secreto de las investigaciones. Por ende, dentro de esa perspectiva de análisis, su señoría, yo solamente quiero incorporar el elemento de juicio respecto de que no se están dando los elementos de verdadera cautela garantía, más allá de todo, y compartir, por cierto, lo que ha señalado el Ministerio Público respecto de las necesidades, que es un elemento que maneja el Ministerio Público como ente persecutor. Y para terminar, su señoría, quiero indicar que una de las defensas habría mencionado como un elemento evidente del tema que está expresando una cautela garantía, las eventuales imprecisiones fácticas que podrían haber contenido otras formalizaciones ya realizadas. Yo quiero señalar también que hay una confusión conceptual, porque
porque cuando el Ministerio Público en una formalización incurre, yo creo que no lo ha hecho, pero incurre en una imprecisión fáctica, está justamente los elementos de la formalización y están los elementos de discutir las cautelares personales, como son los presupuestos materiales, para atribuir si efectivamente está o no está cumpliendo y señalando el estándar de precisión fáctica que una formalización requiere. Por lo tanto, tampoco podríamos derivar que las eventuales imprecisiones genéricas de una formalización es una materia a resolver a través de una cautela de garantía. Por lo tanto, su señoría, yo adhiero a la posición del Ministerio Público por considerar a mayor abundamiento que el ente persecutor es el mejor encargado para señalar las razones y fundamentos de la necesidad de la medida de reserva. Señoría, para terminar muy breve, nosotros no discutimos la existencia de la norma, no discutimos la existencia de la ley. Lo que sí discutimos es que nos basta invocarla siempre sin antecedentes, porque la pregunta es esta: ¿qué ocurre si un año y medio después mi representado resulta imputado por el delito base que todos conocemos, malversación de caudales públicos o alguna figura residual? ¿Y qué pasó con sus derechos? ¿Qué pasó con el derecho a defensa? Es decir, el hecho que existe una norma como el artículo 31 genera una responsabilidad muy especial para el Ministerio Público, porque le está dando una ventaja procesal enorme. Y yo creo que nos basta llegar y decir este tema del lavado activo, que últimamente se ha vuelto recurrente. No hay ni una investigación que aparte no se formalice por el lavado activo o por asociación ilícita. A mí me llama un poco la atención, señoría, mire, yo no quiero transformarme en juez aquí de nadie, porque soy defensor. Pero hablar de organización criminal, de tanto repetirlo de la organización criminal, ¿nos vamos a convencer que existe una organización criminal? A lo mejor hay carabineros que cometieron un error y su grado de responsabilidad es mayor o menor, pero aquí hay un delito base, como bien lo dijo el magistrado Cayul en la formalización anterior, que es el delito de lavado, o sea, de malversación de caudales públicos y sus eventuales figuras derivadas. Entonces yo creo que tiene que haber más antecedentes que solo invocar la ley 19.913 y este artículo 31, porque si no se cercenan definitivamente los derechos del imputado, que en definitiva puede haber estado 2 años sujeto a un proceso y que resultó que no tenía nada que ver con el artículo 31 ni con la ley de lavado activo. Yo creo que el Ministerio Público requiere justificar mucho más ese tema para que esto sea procedente, y si no, evidentemente se están vulnerando los derechos de los imputados. Gracias, señoría. Su señoría, por la defensa de Juan Moraga Gallego, muy brevemente, nosotros queremos exponer que una cosa es la garantía del derecho de una debida defensa y otra cosa es el secreto. No creo que estamos confundiendo la garantía. ¿A qué me quiero referir? En el caso específico nuestro, al haber muchos imputados por este delito de criminalidad compleja, son defensas en muchos casos totalmente incompatibles. Por ejemplo, en nuestro caso, garantísticamente nos favorece el secreto, porque son, al final del día, estrategias procesales. Y en ese sentido, por la defensa de un Juan Moraga Gallego, nosotros aceptamos la petición del Ministerio Público en atención al secreto por el lavado de dinero. Señoría, muy brevemente, 2 cosas. Uno, hacerme cargo de lo señalado por el abogado del Consejo de Defensa del Estado, que asumo que se refirió a la intervención anterior mía. Aquí no se trata de imprecisiones genéricas, su señoría. Se trata derechamente que en el caso de mi representado accedió a una cautelar de menor intensidad, luego en la Corte se le imputa o se le señala una operación que nosotros tenemos los antecedentes que es inexistente, pero yo no tengo como defensora cómo contrastarla al carecer de los antecedentes de la carpeta investigativa. Aquí en definitiva se le imputó, le insisto, una operación del año 2013 cuando él ya estaba en retiro, que no era otra cosa más, y así lo vamos a demostrar. El problema es el siguiente: yo lo puedo mostrar recién, ex post, que ahora se le haya revocado su medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y estando en prisión preventiva. Entonces acá la pregunta que cabe hacerse, magistrado, es la siguiente. Si bien es cierto, el Ministerio Público siempre nos reitera y habla, esto no es un hurto falta, esto es una organización criminal, siempre está con ese énfasis y siempre está señalando que acá hay un estatuto especial y una norma que es superior. Pero ¿qué tan superior puede ser esa norma y qué tan por sobre puede estar que una garantía constitucional, por lo demás que está tratada y además ratificada por tratados internacionales como es el derecho a la defensa? Aquí, magistrado, nosotros nos encontramos en un punto ciego, y se lo voy a explicar brevemente. Si nosotros no logramos tener acceso a la carpeta investigativa, malamente podremos acceder a una defensa que nos permita, en los casos que así procedan, desvirtuar, por ejemplo, el delito de lavado de activos, que es el mismo delito
que a su vez da origen a la aplicación de esta norma. No sé si me entiende. Y eso es lo que a nuestro juicio estamos en este minuto nosotros entrampados, particularmente como defensa, y acá están los señores fiscales presentes, hemos llevado a nuestros representados a declarar, hemos colaborado con la investigación, pero eso no quiere decir que tampoco no podamos nosotros en esta audiencia, en esta instancia, poder reclamar algo que nosotros entendemos que es un derecho esencial que le asiste a un imputado más allá de la existencia de una norma especial. Aquí no estamos en un estadio procesal donde se haya acreditado, tal como el señor magistrado Cayul, que ya no estamos en un juicio oral, ni siquiera estamos en una audiencia preparatoria de juicio oral, estamos recién en la audiencia de formalización, discutiendo presupuestos materiales que seguramente lo vamos a ver más adelante, por lo tanto no estamos frente a una sentencia condenatoria, de manera tal de que le asista a nuestro representado el derecho a la presunción de inocencia, y parte de ese derecho a presunción de inocencia implica conocer las piezas de cargo. Entendemos que el Ministerio Público tenga una investigación compleja, pero por otra parte, y aquí evidentemente lo que existe, y concluyo con esto, magistrado, lo que existe es efectivamente una colusión de derechos. Pero no nos olvidemos que nuestro Estado de Derecho consagra el principio indubio pro reo y consagra en este caso el principio de presunción de inocencia. Y eso es lo que debe prevalecer. El Ministerio Público tiene los recursos suficientes, las capacidades suficientes para seguir investigando sin que se vea afectada esta investigación a través de la concesión del alzamiento de la reserva, y por ese motivo reitero esta solicitud. Muchas gracias, señoría. Señoría, ¿se me permite? Señoría, gracias. Mire, respecto a la solicitud de limitación, quiero hacer una distinción. Primero, el fiscal, el Ministerio Público, señaló que solamente los imputados que ya hubieran sido objeto de formalización pueden solicitar la limitación del secreto. Pero la verdad es que ese requisito no lo establece la norma, sino que la norma simplemente señala solo una vez formalizar la investigación por los delitos de los artículos 27 y 28 de esta ley, el imputado podrá solicitar. Pero la norma no se pone en el caso que hubieran habido formalización en tiempo distinto. Por lo tanto, en virtud de la aplicación del artículo 5 del Código Procesal Penal, se entiende que sí nosotros podríamos pedirla antes. Ahora bien, para ir ordenando, da lo mismo si alguien la pide por medio de una cautela de garantía o simplemente la solicita después. El punto aquí es el siguiente. Para nosotros, al menos, lo importante sería, si es que una vez formalizarnos la investigación en contra de mi defendida, que inmediatamente después podamos discutir esto. Podríamos, por ejemplo, esperar la formalización de todo y proceder a discutir este tema. Y es de muy alta trascendencia, porque si el Ministerio Público va a solicitar medidas cautelares, no podríamos, de otra forma, ver cómo vamos a aplicar, por ejemplo, lo que establece el artículo 142, inciso 3, que dice que la presencia del imputado y su defensor constituye un requisito de validez de la audiencia en que se resolviera la solicitud de la prisión preventiva. Pero también señala la norma que se debe oír al defensor. ¿En qué consistirá oír al defensor si no podemos defender a nuestros clientes? Porque ¿cómo vamos a poder controvertir, por ejemplo, la letra A y la B del artículo 140? Porque si no tendríamos que considerar un artículo de fe lo que señala el Ministerio Público. Por eso, señoría, le pido que por lo menos, al terminar la formalización, a menos que acoja previamente la cautela de garantías presentada por mi colega, entremos al debate antes de solicitar las medidas precautelares, si es que el Ministerio Público las va a solicitar, para poder, de alguna manera, defender a nuestros clientes como corresponde y hacer cumplir la ley, y no transformar esta defensa en una defensa ciega o solamente una defensa aparente. Por otro lado, las peticiones, me gustaría quiero hacer otras peticiones, si usted accede a llevar la discusión a la que me he referido después, la haré en ese momento. Eso, señoría. Muchas gracias. Brevemente para replicar, toda vez que fue esta defensa quien incidentó respecto del punto. Respecto a las alegaciones vertidas por parte del Ministerio Público en esta réplica, efectivamente, no es un hurto-falta, no es cualquier investigación, no es cualquier delito que se está investigando, son precisamente estos delitos de especial gravedad los cuales ha invocado el Ministerio Público, respecto de los cuales el derecho de defensa surge quizás como más relevante en este tipo de delito. Es decir, nosotros, para efecto de poder debatir de manera seria y de manera de resguardar las garantías que nuestra Constitución le ha entregado a cada uno de mis defendidos, o a mi defendido en este caso, es precisamente conociendo los antecedentes de la carpeta investigativa. Es decir, solamente vamos a poder hablar o solamente vamos a poder oponernos en base a lo que diga el fiscal. No tenemos ninguna forma de poder controlar, ni de corroborar, ni de contrarrestar lo que eventualmente el día de hoy nos pueda decir el Ministerio Público.
En cuanto al argumento que señaló el segundo fiscal, el señor Orellana, nos indicó que se habían tomado conocimiento de que existían ciertas personas que estarían incentivando a otras personas a guardar secretos, a que no declararan, y en respecto a ese punto en concreto, no es el secreto de la carpeta investigativa lo que va a impedir que se realicen ese tipo de actividades. El Ministerio Público tiene otra herramienta. Tiene el artículo 155, por ejemplo, para efectos de aumentar o intensificar medidas cautelares para efectos de lograr, por ejemplo, incomunicación, prohibición de acercarse. En fin, tiene otra serie de medidas que contempla nuestro código que eventualmente puedan salvar esa situación sin evitar, sin menoscabar y sin lesionar el derecho a defensa técnica que ya tanto hemos expuesto. Por otro lado, entendemos que la cautela de garantías claramente es la herramienta que tiene el tribunal conforme al artículo 10 para precisamente establecer un control, para establecer un límite y para marcar y delimitar el campo y el radio de acción del ente persecutor. ¿Existe el secreto? Efectivamente existe, pero tiene que estar sujeto y tiene que estar resguardado y debe estar circunscrito al principio que ya he indicado de necesariedad. Si el Ministerio Público dice entonces que no es esa institución quien ha estado filtrando esta investigación, entonces debiese realizar las acciones correspondientes para efecto de buscar los responsables entonces de por qué se están filtrando y por qué se está dando cuenta de estas investigaciones a los medios de comunicación. No puede ser que en estos momentos la segunda, la tercera, el de Clinic, tengan más información que nosotros respecto a esta causa. Resulta, en definitiva, magistrado, impresentable que en esta audiencia nosotros no tengamos un mínimo acceso al control de la investigación para ejercer el debido derecho de defensa. En ese entendido, magistrado, entendemos que la cautela de garantía es la única herramienta que tenemos como defensa y que tiene el tribunal para efecto de poder limitar el actuar. En este caso pareciese ser, no es arbitraria la palabra, por parte del Ministerio Público, toda vez que entendemos no se encuentra suficientemente justificado. Por tanto, magistrado, insistimos en nuestra petición e insistimos en los mismos puntos y en los mismos argumentos planteados por el Ministerio Público. Esto no es un hurto, no es una estafa, no es un delito cualquiera. Yo, por el imputado Juan Pablo Muñoz. Él es precisamente una de las víctimas de esta situación. Juan Pablo Muñoz, se ha mencionado acá la situación, tanto por las defensas como por el Ministerio Público. Es uno de los oficiales que denunció la situación de presiones de los oficiales superiores respecto de las maniobras que se habían efectuado antes, porque él es no solo una víctima de esta situación, sino que también, como se verá en su momento, o se establecerá finalmente por la defensa, una víctima de toda esta situación desarrollada en Carabineros, de acuerdo a esta solicitud de formalización desde el año 2010. Las actuaciones de mis representados están limitadas al año 2015 y son 3. Y no obstante eso, magistrado, la multiplicidad de actuaciones o de actividades relacionadas con uno u otro de los delitos, mis representados es uno de los que categóricamente no puede quedar involucrado dentro de la imputación, por ejemplo, de asociación ilícita. Probablemente, y solo en esta etapa para formalizar, de lavado de activos. Él hace lo que tiene que hacer cualquier persona honesta en esta situación y entrega al Ministerio Público, al señor fiscal, personalmente, su teléfono celular en donde están los WhatsApp que le dirigía el coronel Jaime Paz, que es el hombre de la segunda jerarquía de esta situación, dándole instrucciones respecto de cómo debía o no debía declarar para los efectos de encubrir, desde ese punto de vista, la situación delictual. Lo acaba de señalar como un elemento importante de la decisión del secreto el Ministerio Público en este momento. El imputado, magistrado, que tiene esa conducta, que le entrega al fiscal personalmente, al persecutor, a la persona señalada por la ley para los efectos de investigar y de cuidar los antecedentes y la reserva, esto ha aparecido en toda la prensa, magistrado, hace por lo menos 10 o 15 días, con el detalle. ¿Qué pasó, magistrado? ¿Quién filtró? Aquí basta que se diga, no, si no es el Ministerio Público. Yo quiero reaccionar, magistrado, en contra de una antigua falacia que se ha instalado en la sociedad respecto de la comisión de este tipo de delitos y de organizaciones criminales. En el Ejército fallaron los controles. En la Armada también fallaron los controles. Y en Carabineros también fallaron los controles. Magistrado, instituciones armadas. No quiero parecer frívolo en las explicaciones, pero ya históricamente se dijo en una oportunidad que Dios podía cansarse de protegernos si no tomábamos las medidas adecuadas de defensa.
comentarios después del combate naval de Iquique. Hoy día fallan las defensas, magistrado. Han fallado las defensas y van a seguir fallando, magistrado. Eso es una falacia. Eso no es efectivo. No fallaron las defensas. Son otras las razones. Y las víctimas, magistrado, como mi representado, continuamos entonces arrastrados en esta situación. El Ministerio Público es el que tiene la responsabilidad de terminar con la frivolidad de tramitar en forma pública, porque no es solamente la situación que lo afecta, sino que lo tenemos, magistrado, en el día de ayer, con motivo de otras investigaciones complicadas, confusas, muy largas, en las que se ha arrastrado por el fango, magistrado, la personalidad, el honor de las personas, para terminar, como en el caso, por ejemplo, el último, magistrado, que aparece publicado ayer o anteayer en la prensa, la situación del lucro. Casi todas las universidades investigadas durante 4 o 5 años, magistrado. ¿Terminamos en uno perseverar? Esa es la situación. El sistema público de las universidades estuvo puesto en el pandero, en la picota de la plaza pública como delincuentes, magistrado, para que el Ministerio Público termine diciendo, no, fíjese que aquí no hay delito. Y aquí, igual, magistrado, entregamos los antecedentes, ¿o acaso se puede sostener que todos los que están involucrados son un montón de delincuentes que tienen que tener el mismo efecto? ¿Cómo los defendemos? ¿Qué utilidad tuvo que mi representado hiciera entrega de estos antecedentes que hoy día utiliza el Ministerio Público y no le permite al afectado usarlos para su defensa porque simplemente la información es secreta, pero la conoce toda la prensa? Esa es la razón, magistrado, y para asumir de una vez por todas la seriedad que necesita el Ministerio Público para decretar una medida como esta, debe ponerse término a esta situación y mi parte, en consecuencia, adhiere a la petición de cesar y dar a las defensas el conocimiento que se necesita, suspender esta audiencia y fijar una nueva que puede ser tentativamente la del 2 de mayo, que ya está decretada. ¿Me permite, magistrado? Nosotros... Ya. Voy a ser muy breve, magistrado. Esta parte de don Patricio Rojas y don Patricio Miranda, sí, como lo señaló un abogado anterior a mí, tenemos defensas que son incompatibles con las demás. A nosotros nos conviene muy firmemente que se mantenga el secreto de esta investigación, por cuanto efectivamente mis defendidos están colaborando, han colaborado y han sido las personas que les han prácticamente presionado incluso en sus hogares. Es así que no entendemos nosotros solamente por los elementos de saber de que ellos fueron a declarar, ya están siendo presionados. Figúrense cuando sepan lo que ellos han declarado. Es así que esta parte sostiene de que esta investigación debe darse en el curso normal legal, que es de 6 meses. Es cuanto puedo señalar. Gracias, magistrado. Se me permite. La verdad sucedería que hay que hacerlo con fuerza. Se ha hablado de seriedad por parte como si nosotros no fuéramos serios. Estamos hablando de su señoría la semana o la última semana de marzo en la 4ª sala de la Corte de Apelaciones mencionábamos ya su señoría alrededor de 13.000 millones de pesos. 13.000 millones de pesos. Le aseguro que en un par de minutos más, cuando desarrollemos la audiencia de formalización, esa cifra creció y lamentablemente va a seguir creciendo. Y es una investigación que está precisamente en curso. El secreto es absolutamente necesario, entendemos parte de lo que dicen las defensas, pero también le damos un poco las facilidades dando cuenta. Acá estamos hablando de tan serio eso, se diría, que se pone en riesgo la vida y la seguridad de muchas personas. Se pone en riesgo la vida y la seguridad de muchas personas, su señoría, no tan solo hasta el mérito de la investigación. Y eso fue recogido, su señoría, por la resolución del tribunal cuando primeramente decretó las órdenes de detención. Está recogida en uno de los considerandos del magistrado Fuica al momento de decretar las órdenes de detención, entre otros, como señalamos, su señoría, por un error no nuestro, la divulgación de parte de una investigación respecto a la cual indicó que aquí estaba en riesgo la vida y la integridad física, no tan solo de otros coimputados, sino que también de terceros. Y eso se mantiene firmemente al día de hoy. Usted ha observado, su señoría, los comentarios de otros coimputados, que la verdad, de los 15 que están presentes, la mayoría desea que el secreto se mantenga.
se mantenga no tan solo por la vida y la integridad física de ellos, sino que también de otros terceros, de otros imputados respecto a los cuales también vienen en la próxima audiencia del día, como le indicaban acá, 2 de mayo, y le aseguro que en la semana ingresaremos otra solicitud más de otros imputados a la audiencia de formalización, que también pueden ser y verse afectados con el levantamiento del secreto que se pretende. No tan solo la vida y la integridad física que está en juego. Segundo, aclarar que aquí muchas veces se ha dicho, no, que solo la malversación. Claro, la malversación que fue contundente del magistrado Cayún, indicar que es absolutamente reiterada. Pero tampoco no olvidar lo que señaló la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que por unanimidad dijo que acá todos y cada uno de los delitos se encuentran acreditados en esta etapa procesal. Malversación en carácter reiterado, asociación ilícita, como también el lavado de activos. Esa fue la última resolución de un tribunal respecto también de los antecedentes que fueron puestos a su conocimiento. Es decir, no tan solo la vida, la integridad, las diligencias de investigación, las evidencias, su señoría, hay diversas medidas respecto a las cuales también hay que ver dónde están esos miles de millones de pesos, que también se van a ver afectados si se levanta efectivamente el secreto. Estamos ciertos, su señoría, que no va a ser 6 meses. 6 meses nos permite la norma. También a nosotros nos incomoda, pero aquí es absolutamente necesario, su señoría. No es un baladí, no es porque nosotros queremos manejarlos cómodamente. Por el contrario, resulta ser casi más incómoda. Pero ahora es absolutamente necesario. Yo creo que la vida y la integridad, como ya lo recogió el tribunal, está también en juego. Brevemente, magistrado, solamente 2 comentarios a modo de réplica. Primero, entender que esta alegación, si bien es cierto, no estuvo estructurada como cautela de garantía, pero ya se motivó por las defensas en la formalización de las 10 personas que se encuentran hoy día, incluso llegando a resolución de Corte de Apelaciones, que se encuentran en prisión preventiva. Y segundo, si uno pudiera reducir todas las distintas argumentaciones que todos los colegas tenemos derecho a exponer a su señoría, uno llegaría a la conclusión final de que existe una norma expresa que permite al Ministerio Público decretar una reserva, siempre y cuando existe una necesidad de acceder a esa norma que parece ser restrictiva de los derechos que tiene un imputado. El punto está, su señoría, si esa va a ser la reducción final al que vamos a llegar al tema, mi pregunta es, ¿puede accederse a una cautela de garantía cuando más de 8 defensas, 8, entre las que se han desistido y entre las que expresamente la han señalado, su señoría, han señalado más de 8 defensas la posibilidad y el fundamento de que se mantenga la reserva por la protección que le da a esos propios imputados? Me parece, por ende, que el tema de necesidad del Ministerio Público para decretar una medida no está alojado en la argumentación del Ministerio Público, está alojado en las propias defensas. Y, por ende, ahí está la conclusión a la cual hay que arribar, a mi juicio, al momento de resolver la petición de cautela. Se da por concluido el debate. De los intervinientes, no se accede a la petición de las defensas. Como primera cuestión, respecto de la solicitud que por vía de cautela de garantías se posee esta audiencia de formalización, el de todo improcedente, atendido entonces que la única norma que contempla en el Código Procesal Penal para efectos de diferir entonces una formalización es cuando el ente persecutor no se encuentre en condiciones en sede de audiencia de control de detención, en la cual efectivamente puede solicitar la ampliación, no siendo entonces el caso. Respecto entonces de los requisitos para efectos de lo dispuesto al artículo 31 de la Ley 19.903, efectivamente es una excepcionalidad, efectivamente es una prerrogativa legal a la cual ha hecho uso el ente persecutor, efectivamente señala 2 tipos o situaciones diversas. Uno dice relación entonces antes de la formalización, respecto a los cuales hay varias defensas que han solicitado entonces antes de la formalización que se levante, respecto a lo cual no se le entrega al tribunal ninguna facultad sobre aquello, sino que solamente para efectos de prórrogas, por lo tanto, siendo una prerrogativa autónoma del Ministerio Público, el tribunal entonces solamente puede limitar o realizar un pronunciamiento entonces para las renovaciones. En cuanto a la segunda hipótesis de solicitar entonces, una vez ya formalizado, atendida entonces que si bien la Defensoría Penal Pública es quien hizo esta petición, pero durante el debate se adhirieron varias de las defensas respecto de algunas de las cuales sus imputados ya están siendo formalizados, tampoco se da cumplimiento a los requisitos legales, atendido entonces que se refiere a solicitar al tribunal el levantamiento entonces respecto de piezas o actuaciones determinadas. Han solicitado levantar el secreto
en el integrum de la carpeta investigativa, por lo tanto tampoco se cumple con estos requisitos formales. En cuanto a la discusión de fondo, efectivamente entonces hay intereses contrapuestos en cuanto a las defensas, ya que tanto algunas solicitan que se levante este secreto porque estaría perjudicando en cuanto a ejercer una debida defensa técnica y además material, porque efectivamente se estaría vulnerando varios principios del debido proceso. Por otro lado, otras defensas mantienen la solicitud del Ministerio Público, señalan que efectivamente se estaría afectando no solamente normas de carácter procesal, sino que además de seguridad individual, atendía entonces las presiones que han sido ejercidas respecto de su persona por los terceros por el solo hecho de tomar conocimiento que habrían prestado declaración en la carpeta de investigación. Efectivamente, si ponemos en el mismo escenario, efectivamente se estima que los derechos conculcados sería entonces, tiene mayor relevancia respecto de la seguridad individual que han señalado entonces sus abogados defensores que se debería ver mermada o podrían acrecentarse estas presiones si es que se tuviera acceso a toda la carpeta. Además de aquello, se tiene presente que todos los imputados que van a ser objetos de formalización en esta audiencia efectivamente tienen un mejor escenario procesal respecto de los imputados que fueron formalizados en audiencias anteriores, atendido entonces que el Ministerio Público, sin perjuicio que esta investigación ha sido secreta, se ha debido pronunciar respecto entonces de los antecedentes de la investigación para efectos de poder acreditar ante el tribunal los presupuestos del artículo A y B de la ley del artículo 140, por lo tanto, efectivamente, se encuentra en un mejor conocimiento, en una mejor presencia en cuanto a conocimiento, entonces, de los antecedentes. Respecto de la publicidad que le ha dado a los medios de comunicación, solamente viene a beneficiar a las defensas, atendido, entonces, que sin perjuicio de este secreto que se ha mantenido, efectivamente, entonces, han podido advertir, incluso han señalado hasta un cuadro demostrativo jerárquico en cuanto a qué posición tenían los imputados dentro de esta investigación, por lo tanto solamente va en su beneficio que se le dé mayor transparencia a este caso de connotación pública, por lo tanto tampoco se puede acceder a aquello por vía de cautelas de garantías. Señor fiscal, entonces va a proceder entonces a la formalización. Gracias, su señoría. Señoría, por la defensa de Diego Valdés Bustamante, señoría, conversado con mi representado, nos vamos a desistir de la audiencia de control judicial de la investigación y solicito autorización para hacer abandono de la sala junto con mi representado. Señoría, brevemente también para ir al baño, por favor. Perfecto. Vamos a hacer entonces un pequeño receso previo a aquello. Vamos a dejar entonces por desistido a la defensa ¿Sucedería? de don Diego respecto de la solicitud de conocimiento de la investigación, es respecto entonces del imputado Diego Valdés Bustamante ya formalizado. ¿Sucedería? Por lo tanto, se puede retirar. Antes que se retire, solo mencionar, porque es importante, entiendo que el desistimiento, como lo planteé originalmente, es como porque tiene otra actividad profesional el colega, pero el punto es que el Ministerio Público desde ya le plantea a su señoría, porque esa era la solicitud original y nosotros veníamos preparados para aquello, estamos en condiciones de todas maneras respecto a don Diego de formalizar y solicitar medidas cautelares personales. Señoría, he consultado con mi representado. O sea, contestando a la inquietud de la defensa, el Ministerio Público está en condiciones hoy de formalizarlo y pedirle cautelares personales. Señoría, esta petición no se puede en lo anterior, lo conversé con mi representado, precisamente está presente, podrá indicar precisamente que me ha solicitado el desistimiento. Si el Ministerio Público lo quiere formalizar, podrá pedir la solicitud respectiva a la audiencia conforme a la ley, señoría. Perfecto. Se tiene presente entonces que la defensa se ha desistido. Asimismo, efectivamente, el artículo 166, efectivamente, la interpretación armónica que ha hecho el séptimo juzgado de garantía cuando señala que se puede obligar al fiscal a formalizar dentro de un plazo razonable. Ello dice para la situación que está planteando ahora el Ministerio Público, cuando en virtud entonces de que la defensa solicite el conocimiento de la investigación, el Ministerio Público pretenda en la misma audiencia formalizarlo, por lo tanto esta comunicación de cargo efectivamente puede ser un elemento de sorpresa, distinto entonces a la situación de los restos de los imputados que han sido notificados de la fecha de comisión del delito, de la calificación jurídica que pretende dar el Ministerio Público. Por ello entonces que efectivamente si el Ministerio Público está en condiciones de formalizar, deberá entonces solicitar una fecha a posteriori, que entiendo entonces que hay fechas pendientes. Así es. No se preocupe, sí. Solo estamos contestando la inquietud de la defensa, que en el fondo
No estamos exigiéndole nada al tribunal ni pidiéndole, solamente decirle que estamos en condiciones, contestando el origen de la solicitud, que estamos en condiciones, que lo vamos a formalizar y que podríamos hacerlo hoy día sin ningún inconveniente. Pero si no quiere la defensa, no hay ningún problema. Perfecto. Y hacemos entonces un breve receso de 15 minutos atendido las solicitudes de un abogado defensor. Gracias. De acuerdo al Código Civil, todas las personas son legalmente capaces, excepto los niños, niñas y adolescentes, las personas sordomudas o quienes presenten algún grado de demencia. Sin embargo, hay personas que por momentos pierden esa capacidad ante la ley.